Chicos, entonces vamos a continuar con lo que es la parte teórica que estábamos hablando, ¿verdad? De la parte de gobernanza de los riesgos que se hace a nivel empresarial y que, digo, a nivel de dirección gerencial y que es la forma en la que la compañía establece cuál es el proceder que se tiene que tener. Dentro de lo que tiene que hacer la gobernanza de los riesgos, pues entonces está definir para niveles, para los impactos y para las frecuencias, cuáles son los niveles con los que va a trabajar la empresa. Dijimos, lo básico, lo fundamental es empezar con 3 niveles de impacto, 3 niveles de frecuencia. Impacto alto, medio, bajo, frecuencia muy probable, probable y poco probable. Y habíamos mencionado también que conforme la empresa comienza a madurar dentro de lo que es la gestión de riesgos, pues entonces ya la gobernanza de riesgos puede decir, ok, vamos a incluir un nuevo nivel de impacto o un nuevo nivel de probabilidad. Y entonces va haciendo ajustes para que cada vez los resultados sean más exactos, más reales a las necesidades de la empresa y no tan genéricos. Sin embargo, nuevamente, si estamos empezando, pues eso es un buen nivel. 3 niveles de impacto, 3 niveles de frecuencia o probabilidad. Adicionalmente, así que establecemos esos niveles, dijimos, bueno, se crea una matriz o un mapa de riesgos, ¿verdad? También se le conoce como matriz de calor y demás, donde eventualmente trabajamos con oportunidades, todos los momentos, ¿verdad? Cuando un riesgo cae evaluado en una de estas posiciones, pues es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahí nos va a generar algún tipo de beneficio. Pero nosotros vamos a enfocarnos más bien en trabajar con la parte de riesgos que nos generan un impacto o una consecuencia negativa. Y entonces, para esos resultados tenemos que establecer una clasificación de riesgos. Esto es que se ubica con base en el impacto y en la probabilidad en una celda y el color de la celda me va a decir, o la ubicación exacta de ese riesgo en la celda me va a decir qué clasificación tiene. Y esto es lo que se evidencia aquí con los colores. En este caso, la clasificación es tiene 4 niveles de clasificación, perdón. Las oportunidades, los riesgos aceptables, los riesgos inaceptables o los riesgos inaceptables que requieren de acciones inmediatas. Entonces, tenemos nuevamente, para resumir, niveles de impacto, niveles de probabilidad, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad, los niveles de impacto que los de probabilidad, y la clasificación de los riesgos, que va a ser con base en la ubicación que tenga cada riesgo en este mapa. Así que de ahí dijimos que íbamos a hablar, bueno, de la cultura de riesgos, ¿verdad? Que es otra parte de lo que hace la gobernanza. Es realizar todas las actividades necesarias para que, solo verificar que si estoy grabando, si estoy grabando, para verificar que en todos los niveles de la organización se tiene conciencia de cómo debe hacerse la gestión de los riesgos. Esto permite que identificar los riesgos no sea un trabajo meramente de una persona. Les había comentado, bueno, lo que se hace ahora es que hay un gestor de riesgos organizacional y es la persona que se encarga de darle seguimiento a cada uno de los riesgos, de verificar que se mantiene con la misma valoración, etcétera, etcétera. Pero es mentira que una persona, o aunque sea un grupo de personas, van a estar al tanto de todos los riesgos que vayan surgiendo, porque los riesgos tienen vida, no es algo que es estático, van cambiando. Lo que hoy puede ser un riesgo crítico, mañana puede ser un riesgo leve o eventualmente ya puede no ser un riesgo para la empresa por lo que sea que haya cambiado. Igual yo puedo tener un riesgo muy leve, que ahí lo tengo, y de repente por una variable externa se convierte en un riesgo crítico. Entonces, como eso varía tanto, yo no puedo decir, estos son los riesgos y ahí se quedaron. No, hay que estar midiéndolos, evaluándolos, valorándolos en cada momento y tomando decisiones. Entonces, esta cultura de riesgos permite que, aunque el gestor de riesgos organizacional esté a cargo de todo eso, que en todos los niveles haya alguien que diga, mire, esto puede impactar tal objetivo de la organización. Voy a reportarlo para que el encargado haga todo el análisis. Pero ya hay mayor ayuda cuando hay más gente identificando riesgos que pueden afectar esos objetivos. Entonces, por supuesto, debe comenzar en alta dirección. Que la alta dirección sean quienes digan, ¿verdad?, que todos tienen la facultad para poder identificar riesgos, para poder comunicarlos, establecer los procedimientos formales para hacer esa comunicación de los riesgos y que se le dé seguimiento.
y explicar en todos los niveles de la organización cómo deberían entonces efectuarse sus procedimientos y qué variables o consideraciones deberían tener en cada uno de los casos para evitar lo que también les decía la otra vez, ¿verdad? Que no vayan a hacer cosas mínimas que realmente afectan una mínima parte de la operación, pero que no afectan los objetivos y que no se utilicen muchos recursos en algo que realmente no tiene gran nivel de afectación. Entonces, por aquí, ¿verdad? Lo que trata de hacer la gobernanza es asegurar que los riesgos son identificados, gestionados y no exceden ni el apetito ni la tolerancia al riesgo. Por supuesto, siempre teniendo en consideración la capacidad de riesgo organizacional, que es lo que les había mencionado la vez pasada con los dos cuadritos, que no deberíamos exceder esa capacidad porque es una conducta indeseable que podría llevar a una empresa a la quiebra. Entonces, evalúa el efecto de los riesgos, ¿verdad? Aquí entender que como estamos hablando también de estrategia, hay algunos proyectos o iniciativas a mediano o largo plazo de TI que van a ser incorporadas dentro de todo lo que es la infraestructura y los servicios actuales. Entonces, cuando yo hablo de riesgos, debería verificar los que ya tengo y cuando incorpore esa tecnología, cuando ese proyecto esté finalizado y ya esté en producción, poder ir midiendo los riesgos que eso va a traer para irme preparando con tiempo. Obviamente se establecen prácticas razonables de gestión de riesgos a partir de toda esta conceptualización de los niveles de impacto, de los niveles de probabilidad, de la clasificación, cuáles son las acciones que tienen que hacerse en cada uno de los casos y demás. Y estar monitoreando que se cumplan, ¿verdad? Las metas, que se midan con las métricas que ya se fueron identificadas, que se midan los resultados para bueno, cuáles son las desviaciones de lo que nosotros habíamos planificado, cuáles son las desviaciones que existen en la operación real. Porque hay que entender que siempre toda esta valoración inicial es una estimación. Son cosas que nosotros creemos, donde hacemos algunas asunciones que no necesariamente se van a cumplir tal cual están especificadas. Qué bueno que va a ser una persona experta en riesgos, todo eso, que va a tener amplia experiencia en esto, sí, todo eso es válido, pero siempre hay un factor que es una probabilidad de que sucedan las cosas como las estamos pensando. Puede haber variables que nosotros desconocemos o que conocemos la variable pero desconocemos el impacto que pueda tener y que eso afecte todos los resultados. Entonces, identificar esas desviaciones y problemas nos ayuda a ir mejorando cada vez más la valoración que nosotros hacemos de los riesgos y entonces nos permite también tomar mejores decisiones. Ya en la parte propia de gestión de riesgos ya está decidido, perdón, cómo se va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles van a ser las clasificaciones, los planes de acción genéricos y demás? Y entonces ahora vamos a hacer la gestión de los riesgos. Esta es la parte donde vamos identificando uno a uno todos los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos. Y uno a uno hay que hacer la valoración, uno a uno hay que decidir cómo reaccionar ante ellos, decidir qué tipo de respuestas, de tratamientos vamos a aplicar uno a uno. Ya esto no podemos hacer un paquete donde metemos 5 riesgos y le aplicamos lo mismo, no. En algunos casos puede ser que sea válido, pero siempre hay que trabajar cada riesgo en forma independiente. Entonces, esta gestión de riesgos, bueno, desde el momento que decimos que gestión es un proceso, es algo repetitivo, ¿verdad? Tiene sus entradas, sus salidas y su secuencia de actividades que tienen que hacerse en el mismo orden para poder tomar decisiones acertadas. Que se aplican, bueno, a la definición de estrategias en toda empresa. Y la gestión de riesgos está diseñada para identificar los eventos potenciales. Esto es otra cosa que es importante. Yo tengo que considerar hasta situaciones, acciones o eventos que tal vez mi compañía tenga 100 años de trabajar y es algo que nunca se ha dado, pero yo tengo que considerarlo. Porque mientras exista la probabilidad de ocurrencia, aunque sea mínima, tengo que estar preparado para actuar anticipadamente si se puede o para reaccionar en una forma eficiente en el momento en el que. Entonces, la gestión de riesgos, ¿verdad? Plantea trabajar con todos esos riesgos dentro de lo que va a ser aceptable para la empresa. Por eso hacemos la valoración. Por eso es que, perdonen que me devuelva acá, yo les decía la vez pasada, el martes, yo puedo decir que cualquier riesgo que esté ubicado aquí, en una casilla o en un lugar que esté clasificado como rojo, inmediatamente tengo que hacer acciones para pasarlo a amarillo o para pasarlo directamente a verde. Y por eso establezco un presupuesto y establezco quién es responsable. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar
desde este punto de vista de la gestión. Ya entonces, si ya yo tengo un riesgo que está en rojo, pues entonces ya antes ya la gobernanza me dijo que tengo que pasarlo a un riesgo aceptable, ¿verdad? Y aceptable, ahí me dijo que es que lo rojo pase directamente a verde. Entonces tengo que diseñar un plan de acción que responda a ese tipo de cosas. Así que tenemos que establecer el alcance en el que se va a trabajar, quiénes van a cumplir con cada uno de los riesgos, con las acciones, con el seguimiento y demás, para que queden las responsabilidades bien establecidas y cuáles son los criterios a partir de los cuales vamos a hacer la valoración del riesgo. Porque habíamos hablado, bueno, yo tengo niveles de impacto. Entonces yo digo, bueno, es alto, es medio y es bajo. Si yo les hablo, no sé, tirarme en paracaídas. Entonces, tirarme en paracaídas, un riesgo es un riesgo de muerte, ¿verdad? No se abrió el paracaídas, ese es un riesgo, ¿verdad? No se abre el paracaídas, la consecuencia es la muerte. Entonces, yo tengo que decir, ¿es alto, es medio o es bajo? Bueno, para nosotros es muy fácil asociar con que si significa que te puedes morir, es un riesgo alto. Pero en las partes de negocios no siempre podemos hablar con tanta certeza, ¿verdad? No es tan evidente que el impacto es alto. Entonces, yo tengo que justificar ese impacto. ¿Cómo lo justifico? Diciendo cuáles son los criterios a partir de los cuales voy a evaluar ese impacto. Entonces, digo, ok, para evaluar el impacto yo voy a poner cuánto afecta las ventas, cuánto afecta la imagen que tiene la gente de mí, cuánto se afecta la reputación, cuánto se afecta el cumplimiento normativo. Es más, diferentes elementos que para cada uno de los riesgos yo tengo que medir. Si ese evento sucede, me afecta las ventas en tanto. Y entonces yo tengo que decir, bueno, la afectación en ventas es el criterio. ¿Cuánto es alto, cuánto es medio, cuánto es bajo? Yo puedo decir, bueno, es bajo si la afectación es menor a los $2,000 al año. Es medio si va entre $2,000 y $5,000 al año. Y si es más de $5,000 la afectación, pues entonces va a ser un impacto alto. Entonces ya yo voy midiendo, ya tengo, como les he repetido en otras cosas, elementos objetivos para poder medir ese criterio. ¿Okay? Entonces, no es algo que voy a tomar la decisión en el momento, sino que ya están tablas, procedimientos o decisiones previamente diseñadas para poder hacer una clasificación objetiva del riesgo. Entonces, estos criterios tienen que ser definidos y todos los riesgos, no importa si son de TI, si son financieros, si son ambientales, no importa de qué tema sean, de qué categoría de riesgo sean, siempre voy a medir esos criterios en todos los riesgos que yo encuentre. Y a partir del resultado que tenga esa valoración, es que yo voy a decir cuál es el impacto general que tiene ese riesgo, cuál es la probabilidad general que tenga ese riesgo. Entonces, bueno, por ahí vamos a enfocados en la gestión de riesgo. Vean que ya, como les dije antes, esto es, cada uno de los riesgos tiene que ser valorados y tienen que decidirse cuál va a ser el tipo de respuesta. ¿Qué beneficios me trae que yo trabaje de esa forma en la organización? Más seguridad, ¿verdad? Porque la gente está consciente de los riesgos, ya piensa en todas las operaciones que ejecuta en la rutina diaria en función de cómo puede afectar esos riesgos. Y entonces por ahí es donde a partir de la cultura, la socialización que se haga de cómo se van a manejar los riesgos, podemos controlar mejor todo ese tipo de situaciones para que evitar que caigamos en un nivel donde estamos más expuestos a esos riesgos. Se promueve la mejora continua porque igual yo me enfoco en riesgos, veo los riesgos, entonces digo, bueno, para evitarlos yo podría hacer este control, podría hacer esto, lo otro aquí y allá, y esa participación de la gente, ese nivel de involucramiento hace que se vayan implementando mejoras. Como habíamos hablado en la parte de procesos, no es necesariamente un rediseño, un cambio radical de la forma en la que trabajamos, pero sí se aplican pequeñas mejoras que siempre van perfeccionando el proceso. Se hace una mejor optimización en la parte de los recursos porque se asignan donde realmente es necesario. Cuando hay un riesgo más crítico o mayor, pues entonces hay más gente pendiente de eso y valorándolo que cuando el riesgo es mínimo. Entonces los recursos siempre van enfocados, como los riesgos los derivamos de los objetivos estratégicos, pues entonces siempre vamos a trabajar enfocando nuestros recursos en el cumplimiento de esos objetivos también.
Se favorece el aprovechamiento de las oportunidades de negocio, que también se los mencioné y lo vimos en el mapa, ¿verdad? Cuando yo incorporo la parte positiva de todos esos criterios, de todos esos factores dentro del mapa de riesgos, puedo identificar los momentos en los que va a ser más eficiente el aprovechamiento de algún tipo de proyecto. Hay más autocontrol, por lo que les decía, vamos incorporando pequeños controles en todas las actividades y entonces uno mismo sabe cuando está trabajando, ¿verdad? Cómo debe comportarse el control y cuáles son los resultados esperados de mi propio trabajo y entonces voy enfocándome en mejorarlo. Y hay más estabilidad ante cambios, porque todas las variables externas las estamos midiendo. Como les digo, puede haber variables que desconocíamos, pero entonces van a ser detectadas en algún momento. No es un desconocimiento que no nos permite tomar decisiones. El flujo de trabajo que existe, cuando estamos hablando entonces de la gestión de riesgos, es que establecemos un contexto inicial, tiene que haber un canal de comunicación, ¿verdad? En todo el ciclo de la gestión de riesgos, de manera que todas las partes involucradas en el proceso o en la iniciativa para la que estamos identificando los riesgos estén conscientes de nuestra posición con respecto al riesgo en todo momento. Entonces, por ahí se hace la parte de la identificación, todo lo que puede afectar el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿verdad? Y hacemos una valoración a partir de lo que ya dijimos. Los criterios de impacto, la probabilidad y la clasificación de riesgos. Hacemos ese análisis, ¿verdad? Y una valoración, una evaluación de cuál es el impacto general que va a tener cada uno de esos riesgos en el negocio, en el cumplimiento de los objetivos, a partir del resultado de la valoración, y entonces establecemos cómo vamos a responder a ese riesgo. De nuevo, a cada riesgo en forma independiente. Puede ser que haya una misma respuesta, un mismo plan de acción que me solvente diversos riesgos, pero siempre el análisis se hace individual para que no nos vayamos a perder o a creer, tener la mala suposición de que estamos gestionando bien un riesgo y que no sea cierto. Y entonces se comunica, ¿verdad? Se hace un informe, se comunica cuál es el plan de acción para que se le dé seguimiento, ¿verdad? Se verifique su ejecución y que las mejoras o los controles realmente funcionan. Y volvemos a hacer, por eso es que lo ponen acá como un ciclo, se vuelve a hacer un análisis del contexto, por lo que les mencioné antes de que todos estos factores cambian continuamente. Entonces siempre tenemos que mantenernos en eso. Hay empresas donde uno llega y la valoración de riesgos se hace en forma mensual. Todos los meses se evalúan los riesgos. Se tienen sí clasificados, ¿verdad? No todos los riesgos de toda la empresa todos los meses, pero digamos los que son críticos sí se miden todos los meses, tal vez los que son moderados cada 3 meses, los que son bajos se miden semestralmente, pero siempre están atentos. Y como se conocen muy bien las variables que están en juego, cuando cambia alguna de esas variables, directamente se van a ver todos los riesgos que están asociados con esa variable para volver a hacer la valoración. Entonces vean que es un trabajo interesante, muy, muy interesante, pero sí tiene muchísimo trabajo, hay que estar pendiente de muchas cosas que no pueden pasar por alto. Ahora entonces, dentro de riesgos, ¿verdad? Vean todo este flujo de riesgos. Hablamos, ¿verdad? Que teníamos estas categorías estratégicos, operacionales, propiamente de TI, de ciberseguridad y de seguridad de la información. Perdón. Dentro de la parte operativa, entonces vamos a dejar que, ya les digo quién eran. Ay, que se me hizo, aquí lo tengo. Jeremy nos explique, ¿verdad? Algunas cosas que nosotros a veces obviamos dentro de la empresa y que pueden repercutir en la parte operativa por el uso de tecnología. Puede haber gente en nuestra empresa que nosotros, que padezcan de este tipo de fobias relacionadas con tecnología. Puede ser que algunos de nuestros clientes padezcan de estas fobias relacionadas con tecnología. Entonces, habría que conocer muy bien cuál es el perfil de clientes y de empleados que nosotros tenemos para tratar de gestionar estos riesgos de la mejor forma posible, ¿verdad? Para no bajar la productividad, para mejorar la experiencia de los clientes y demás. Entonces, vamos a ver. Tenemos a Jeremy. Mira, no lo tengo acá. No, no lo tengo. Bueno, por ahí teníamos, ya les digo, estaba la tecnofobia, ¿verdad?
que hablamos de tecnofobia cuando la persona realmente tiene pánico, bueno, una fobia, ¿verdad? A lo que significa estar cerca de equipos tecnológicos. Entonces, cuando a alguien se le pone a trabajar con esos equipos y demás, pues entonces no lo logra, ¿verdad? Simple y sencillamente, realmente necesitan algún tipo de tratamiento para poder empezar a utilizar ordenadores, computadoras, tabletas, aplicaciones desde el teléfono. No sé si han visto, pues ahora es difícil encontrar a alguien, ¿verdad? Que realmente no tenga un teléfono inteligente, pero hay gente que realmente no los quiere, que evita utilizarlos. Y no es solo una cuestión de edad, porque hay gente que es por edad, porque les cuesta, nunca estuvieron familiarizados con el uso de tecnología, pero no es una fobia. Esto es más allá, es gente que simple y sencillamente se muere de miedo de pensar que va a tener que ponerse a trabajar con una computadora. Entonces, si nosotros tenemos un perfil de clientes donde esa gente eventualmente puede tener alguna de esas características, tenemos que pensar muy bien cómo seguir proveyendo un servicio de una forma eficiente sin obligarlos a trabajar mediante aplicaciones y tecnología para, para que no los perdamos, ¿verdad? Como clientes. Después, otro de los elementos que quería mencionarles, la nomofobia, que más bien es la gente esta que no puede permanecer periodos de tiempo, hasta no muy largos, ¿verdad? Estamos hablando de 15 minutos de tiempo, ¿verdad? Sin estar en contacto con su teléfono móvil. Esto eventualmente, ¿qué es lo que nos perjudica si lo vemos, bueno, desde el punto de vista personal, ¿verdad? Es terrible tener esta dependencia de estar con el teléfono en todo. Además de que hace que la gente pierda su interrelación social con otras personas. Pero adicionalmente tenemos que entender que a nivel de producción, de lo que es el desempeño y demás, pues que eventualmente nuestros mismos empleados podrían no trabajar en forma eficiente por pensar en que están trabajando sin su teléfono. Están pendientes de si le mandaron un mensaje de tal cosa, de tal otra. Entonces, por ahí también habría que tratarlos para ver si eventualmente más bien es alguien que es muy valioso, que es muy capaz, que nosotros podríamos más bien decir, bueno, que trabaje desde su aplicación y ahí está y les damos esos espacios, o si eventualmente es algo que necesita cierto tipo de atención. Después otro que teníamos es la reterofobia, ¿verdad? Que es más bien la gente que tiene miedo a mandar mensajes. Mensajes, sea correo electrónico, sea mensajes por la línea normal, ¿verdad? De teléfono, por redes sociales, por WhatsApp o cosas así, ¿verdad? Tenemos también lo que es la ¿cómo es? Telefonofobia. Telefonofobia, sí. Estos nombres a veces son súper enredados, ¿verdad? Que es parecido a la reterofobia. La reterofobia es con los mensajes de texto, más bien la telefonofobia es tener miedo de las llamadas por medios digitales, ¿verdad? Y por otro lado, pues está también la selfifobia. La selfifobia es cuando la gente más bien, no, pues, sorry, perdón, mira, aquí más bien me salió otra cosa. Perdón, que es cuando la gente más bien busca no tomarse fotos, ¿verdad? Le da miedo a partir de los teléfonos y demás, que también tenemos el caso que de contrario de la gente que más bien pasa tomándose un montón de fotos. Entonces, todas esas cosas son malas. Estos eran más datos interesantes en realidad. Sí tienen alguna implicación a nivel de empresa, se los dijo, ¿verdad? Por la productividad principalmente y eventualmente la parte de tecnofobia que les dije primero, por los clientes con los que estamos trabajando, que tenemos que conocerlos bien. Igual habría que establecer, bueno, cuánto porcentaje de nuestros clientes realmente podrían padecer de algo así para ofrecer los servicios de algún otro método que sea un poquito menos eficiente, pero también menos tecnológico. Pero bueno, ahí está. Esa es una de las situaciones que pueden suceder con el uso de la tecnología y que tendrían que ser consideradas dentro de ciertos ámbitos, dentro de ciertas decisiones. ¿Ok?
Ahora, otros tipos de riesgos. Vamos a ver, Génesis, si a Génesis la tenemos. Génesis nos va a exponer sobre riesgos relacionados con redes sociales. Génesis, ¿puedes compartir? No, déjame ver porque creo que no tengo aquí. Y ahora sí. Ok. ¿Sí se ve? Está cargando. Y ahora sí. Ok. Ok, yo les voy a exponer de los riesgos de las redes sociales, como los más basiquitos. Está el uso indebido de fotos e información personal. Con esto me refiero a los datos que salen de forma directa de nosotros, es decir, como información que le mandamos a otras personas por WhatsApp. Y también cuentan las bases de datos que mantienen las distintas empresas con las que nos asociamos. Por ejemplo, si usted compra en Amazon, pues ellos tienen información suya, ¿verdad? De gustos y direcciones e información financiera. La utilización de imágenes sin autorización o de datos sin autorización está prohibida por la ley en la mayoría de países, ¿verdad? Se trata con grabaciones de video o de imagen de la empresa o personales y el uso indebido de esta se puede referir, pero no limitarse a quienes sin la autorización de uno se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, utilice y muchísimas cosas más, ¿verdad? Los datos de nosotros con un fin distinto para el que fueron recolectados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en contra de esto? En Costa Rica ya existe la norma de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, la ley número 8968, que ofrece más información sobre lo que está o no permitido con respecto al manejo de datos personales y sus sanciones de acuerdo a la gravedad del delito. En el nivel empresarial, pues claramente esto se evitaría invirtiendo en un buen sistema de seguridad. Luego tenemos la suplantación de la identidad, que ocurre cuando alguien toma el nombre, cuentas o información personal de alguien más para hacerse pasar por ella como si esta fuera su verdadera identidad. Para eso pueden utilizar perfiles falsos con un nombre y fotografía de la víctima, u otra modalidad se da cuando cambian el nombre pero mantienen la foto de la víctima, que lo vemos pasar muchísimo como con personas catalogadas influencers. Y la finalidad de esta acción puede asociarse con delitos de estafas, extorsión, chantaje, entre muchos más. ¿Y qué se puede hacer en contra de esto? Bueno, se recomienda al usuario mantener la mayor cantidad posible de información personal privada, como direcciones propias o de familiares, nombre completo o información financiera. Y si el usuario está dispuesto, también se recomienda no tener un perfil totalmente público. Todos sabemos que tenemos las opciones de mantener un perfil privado en las distintas redes sociales como Facebook e Instagram. Y también de monitorear a las personas que nos siguen en dichas plataformas. Y en caso de suplantación de identidad, notificar directamente a las autoridades de Costa Rica. En la Asamblea Legislativa se hizo cambios al artículo 230 en el Código Penal, que habla específicamente de la suplantación de identidad, condenando de 1 a 3 años cualquier persona que suplante la identidad de otro individuo o marca, porque esto incluye también a las empresas, ¿verdad? Y como último, tenemos el cyberbullying, que es la agresión a través de mensajes, notas de voz, fotos, videos subidos a las redes sociales. Esto afecta a millones de personas en el mundo, especialmente entre las edades de 12 y 17 años. Es decir, mientras nosotros estamos en esa etapa formativa en el colegio, en la escuela, las víctimas de acoso pueden experimentar un bajo rendimiento académico, depresión, ansiedad, cambios en los patrones de sueño y alimentación que pueden alterar la vida, incluso llegando al suicidio. ¿Qué podemos hacer en contra de esto? Primeramente, debe evitarse a toda costa, ¿verdad? Este tipo de bullying con los padres de familia alerta a posibles cambios en el comportamiento de sus hijos y con los educadores o los docentes pendientes a los cambios en el ambiente entre los menores. Si se verifica que un estudiante es víctima de cyberbullying, primero se debe llevar la denuncia ante la dirección del centro educativo para que se tomen las medidas correspondientes según el MEP. También se puede encontrar información referente a esto en la Ley para la Prevención y el Establecimiento de Medidas Correctivas y Formativas frente al acoso escolar o bullying, número 9404. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vean que, digamos, esos también son riesgos que podríamos asociar a un contexto empresarial. Por el ejemplo, uso indebido de fotos e información personal. Para efecto de la imagen de una empresa, ya se están valorando dentro de parte del rendimiento de los colaboradores, ¿verdad? Qué cosas publican en sus redes sociales que eventualmente, si están ojalá con el uniforme de la empresa y demás, puedan afectar la imagen que se tiene de la empresa. Entonces, hay que tener cuidado ahí.
Mucho de esto está enfocado desde el punto de vista personal, por supuesto también, pero entonces tenemos que tener conciencia de que nosotros somos responsables de qué es lo que nosotros publicamos. Eventualmente, las publicaciones que uno pone, ¿verdad? En sus redes sociales, las fotos y todo lo que pasó, desde el momento en el que lo publico puede ser utilizado en mi contra también. Hay empresas que ya se van a buscar, cuando uno manda un currículo o algo así, buscan las redes sociales para ver qué ha publicado. Y dependiendo del tipo de publicaciones, van a decir, no es una persona idónea para esta empresa por tal razón. Pueden decir ustedes, bueno, que hay discriminación, que esto, lo otro, aquí y allá, pues eventualmente puede ser que sea así, ¿verdad? Pero también es cierto que puede haber algunas fotos de situaciones que son muy comprometedoras, que la gente de la empresa va a decir, no, yo no quiero que mi empresa eventualmente se vea involucrada en algo así. Entonces, son criterios que ya se pueden utilizar y como está publicado, es información pública, si ustedes lo ponen ahí. Entonces, tengan cuidado, cuidado también con quiénes están hablando, si realmente los conocen o no los conocen. La suplantación de la identidad también puede ser grave. Por redes sociales se cometen muchos ciberataques. La gente cae, están en un ambiente, están relajados, no están pensando en el trabajo, no están pensando en la confidencialidad de la información, en la privacidad, en cifrar los datos, nada de eso, porque están relajados, están en su red social. Entonces, por ahí puede ser que les puedan robar cierto tipo de información para acceder a las cuentas corporativas, por ejemplo. La gente que usa el mismo password en todas las cuentas, sean redes sociales, sea del trabajo, sea de la universidad, sea de todo, pues entonces fácilmente pueden llegar y meterse por esos usuarios. Entonces, es un riesgo a nivel personal, ¿verdad? Y es un riesgo para una organización. Y obviamente, pues el ciberbullying, ¿verdad? Que ahí habla así mucho, ¿verdad? Muchachos entre 12 y 17 años son como los que más los padecen, pero hay gente adulta que también se ve en esas condiciones, que está en grupos, en redes y demás, sea por gusto o porque no hayan cómo decir que no y que no pueden opinar con libertad, no pueden, sino que más bien, o sea, lo que dicen todos se vuelve en contra de ellos. Y eso pues también va a afectar el rendimiento de una persona. Entonces, son situaciones que si la empresa tiene sus páginas, sus blogs y todas esas cosas, tiene que pensar que estas situaciones se pueden dar, son riesgos de la organización por proveer ese tipo de herramientas y como riesgos que son, pues entonces tienen que ser valorados y tienen que ser tratados adecuadamente para no perjudicar a los clientes. Vamos ahora también otros de redes sociales que nos va a exponer Melissa. Melissa, ¿estás por acá? Sí, profe, es que estoy con el perfil de Zoom de mi padrastro, entonces Sí, salgo sí, como sí. Giovanni De Díaz. repente dije, ¿quién es Giovanni? Si no lo conozco, ok, no hay problema. Todo bien, voy un momento para compartir por acá. ¿Sí lo pueden ver? Está cargando. Ya. Ok, perfecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Melissa y yo les voy a hablar sobre los riesgos relacionados con las redes sociales. Primeramente, bueno, los conceptos más importantes, como sabemos, las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información personal y profesional con terceras personas conocidas o absolutamente desconocidos. Y los riesgos, de una forma muy general, sería como la probabilidad de que ocurra algún hecho indeseable debido a las vulnerabilidades. En este caso, bueno, el mal uso de las redes sociales y la falta de conocimiento sobre su funcionamiento puede conllevar con esas repercusiones no deseadas. Primeramente, se pueden dar problemas legales. Ejemplo sería como ofensas contra el honor, como injurias, difamación, calumnia, también coacción, extorsión, amenazas grabadas, como el acoso moral y psicológico, intimidación, para obligar a otro a procurar un beneficio patrimonial como manipulación tecnológica, y estafas informáticas como daño a través de la manipulación o alteración de datos o programas de sistemas informáticos. En este caso, bueno, como recomendaciones serían tener mucho cuidado con los datos personales que uno ingresa en las redes sociales. Igual forma, a quienes uno le decide dar acceso a las cosas que uno sube en redes sociales para evitar, pues, que a uno lo vayan a manipular con la información de uno. Luego también está la desprotección a menores, que sería cuando las personas menores de edad se hacen parte de la población vulnerable con las redes sociales.
Esto se puede dar por la falta de orientación por parte de los padres y maestros de cara al buen uso de las redes sociales, que se debe dar por parte de niños y adolescentes. También hay que tener en cuenta que se debe tener un mínimo de edad al menos para saber a qué lugares o no deben acceder las personas. Por ejemplo, no sé, Facebook o algo así, que se supone que el mínimo de edad es 14 años, lo cual muchos padres no les importa, igual dejan que los niños tengan Facebook antes de esa edad. Y también espacios seguros, que los padres monitoreen qué espacios de internet acceden los niños y saber si son o no seguros para ellos e informarse al respecto. Luego está la parte de fake news, que corresponde al peligro de noticias falsas que se difunden. Esto se hace para buscar temor, caos y confusión hacia la opinión pública, y la recomendación es no creer en todo lo que se divulga y publica ante la duda. Se debe consultar fuentes confiables de información. Esto pasa mucho con temas políticos o de salud, por ejemplo con el COVID. Al inicio pues habían muchas noticias falsas al respecto, entonces lo importante es siempre buscar la información de una fuente confiable. Y sí, eso sería. Estas serían las referencias. Muchas gracias. Entonces, vean que nuevamente muchas de estas cosas, ¿verdad? Se van a la parte personal, ya de uno, no propiamente del trabajo. Pero les repito, si la empresa como tal está ofreciendo un lugar para que la gente interactúe entre sí, pues entonces tiene que estar consciente en problemas legales. ¿Qué puede pasar si tiene un mal manejo de la información? Antes Génesis nos decía, bueno, la parte de la información personal, ¿verdad? Que vamos a nosotros a publicar, que eventualmente la empresa pueda utilizar o que puedan utilizar terceros, hackers y demás con malas intenciones. Eso puede llevarme a estos problemas legales, dependiendo de cómo yo, como empresa que facilito el sitio, uso ese tipo de información. Es un riesgo que tengo que considerar cuando tomo esa decisión. Porque hay gente que en las empresas uno lo ve, ¿verdad? Que simplemente dice, sí, la solución es poner una página web y publique y deje y haga un blog para que la gente interactúe y listo. Y nadie controla lo que ahí sucede. Entonces, eso puede tener un impacto muy alto, ¿verdad? En la empresa, dependiendo de si no hay nadie controlando, estableciendo por un lado, ¿verdad? Cuáles son las reglas para participar y por otro lado, controlando qué es lo que la gente pone para que no se incumplan ese tipo de reglas. Lo de los menores también. Habrá información, bueno, en YouTube, ¿verdad? Que ya uno pone un video, ¿verdad? Ya uno le dicen si el video está hecho para menores o no, ¿verdad? Y entonces no es que el video tenga nada raro, ¿verdad? Pero simple y sencillamente uno tiene que ser consciente de decir, no está pensado en personas pequeñas. Y entonces poder verificar que como empresa, si voy a publicar también qué tipo de contenidos son los que estoy publicando, cuáles son los productos o servicios que estoy ofreciendo que eventualmente van a llegar bajo una consulta de un menor de edad en Google o en donde sea, va a estar disponible para esas personas. ¿Cómo podrían interpretar ese tipo de cosas? También podría tener algún efecto perjudicial para la empresa. Y ni para qué decir las famosas fake news, ¿verdad? Que mucha gente las utiliza adrede, ¿verdad? Tal como decía Elisa, para poder generar confusión. Estamos en un tiempo donde hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchísima información falsa. Y hay gente que cree que porque algo se publica en Facebook, porque algo se publica en Instagram o en TikTok o en lo que sea, que como alguien lo publicó, ya eso es verdadero. Y no, tiende a generarse mucha confusión con esas cosas que impiden también tomar buenas decisiones y que dependiendo del servicio que nosotros como empresa demos nos puede perjudicar altamente. Pónganse a ver, por ejemplo, este asunto de las vacunas, ¿verdad? Que hasta han dicho que es para implantarnos 5G y controlarnos y esto, lo otro, aquí y allá. Bueno, de ahí digamos esas teorías, ¿verdad? No tienen ni pies ni cabeza, pero mucha gente se las cree. Mucha gente realmente no se pone la vacuna porque dicen que no saben qué es lo que lo que les van a implantar ahí, cómo les van a dar seguimiento. Y no se dan cuenta que el seguimiento se hace simple y sencillamente por lo que publican en las redes sociales. Pero entonces, yo no estoy defendiendo, digamos, ni a Pfizer, ni a Moderna, ni a ninguna de esas, pero lo que digo es gente que ha trabajado, que ha invertido, ¿verdad?, en su producto y que se está viendo negativamente afectado por noticias falsas. Y como les digo, pues entonces la gente lo que no ha aprendido a hacer es ir a comprobar que los hechos que están leyendo ahí
que realmente sean verdaderos o no. Gente, bots, ¿verdad? Empresas que lo que tienen son miles de bots para contestar a cierto tema. Entonces se lanza una publicación y van midiendo las reacciones, y a los que reaccionan de esta forma tienen 1000 bots que les contestan esto, y a los que reaccionan de esta otra forma tienen otros 1000 bots que reaccionan del otro, y hay gente que se pelea y ahí se saca la sangre y todo en el pleito, y están hablando con robots que están programados precisamente para generar esa confusión. Entonces, si todo esto también puede afectarme a mí como empresa, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a manejar? Esas son las variables que les digo que de repente no existen y de repente ya existen. Yo puedo tener muy controlados mis riesgos como empresa, y de repente alguien saca una noticia falsa que me perjudica y es algo que yo no había pensado. Y entonces tengo que verla, tengo que valorarla y tengo que reaccionar adecuadamente ante esa noticia para no verme perjudicada. Entonces, todos estos, sí, como les digo, no son temas propiamente de la gestión de riesgos en cuanto a que si los identifico, si cómo los evalúo, no, eso ya está dicho. Pero son consideraciones que si yo no tengo, me voy a ver afectado más en un mundo donde hay tanta información que se comparte tan rápidamente, información buena e información mala. Entonces, tengo que ver cómo voy a gestionar todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Vamos a ver ahora, está Gendry. Profe, sí, aquí estoy. Ya lo voy a compartir. Ok. ¿Gendry o Karina? ¿Cómo preferís? O cualquiera. Karina, ok. Sí, Karina, lo que pasa entonces, es que siempre tengo que decir que soy Gendry porque si no, no saben quién soy. sí, Y ahora sí. y ahora sí se ve. Sí, ya se ve. Ok, yo les voy a hablar, bueno, buenos días, primero que todo, yo les voy a hablar de los riesgos relacionados con el uso de la nube. Bueno, el uso de la nube, ¿verdad? Va a llevar lo que son amenazas y riesgos, como estaba diciendo la profe, en todo lo que hacemos, básicamente hay riesgos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que pase eso? Teniendo conocimiento de ellos y una buena gestión para poder reducirlos. Normalmente los riesgos nunca se van a reducir a un 100, pero sí se pueden reducir. Entonces, toda la información que se recibe, que se genera o se conserva en la empresa en el desarrollo de su actividad son activos del negocio, de conocimiento e intelectuales. Entonces, el primer riesgo del que les voy a hablar es el desconocimiento de la localización de datos. Entonces, cuando una empresa, X empresa, contrata los servicios de un proveedor de una nube o cloud computing, bueno, los datos se alojan en unos servidores como estos, en X país que no sabemos la ubicación. Entonces, tenemos en riesgo la seguridad y también en parte con la legislación de cada país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la gestión de este tipo de riesgos? Como decimos comúnmente, ir un paso adelante. Entonces, cuando hacemos un contrato con un proveedor, tenemos que consultar cuál es el marco regulatorio aplicable al almacenamiento y procesado de datos, siendo una buena práctica cerrar un acuerdo con el proveedor para que el tratamiento de los datos se subyugue al marco legal de ese país o del país suscriptor del servicio. Entonces, como por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una empresa de telefonía y ahí tenemos las tarjetas de crédito de todos nuestros clientes, pero digamos que los servidores están en X país y ahí la legislación dice que ellos tienen acceso a toda la información que esté localizada geográficamente en el país de ellos. Entonces, toda esa información de nosotros, que es confidencial, se va a filtrar y entonces ahí pueden haber ataques, hackers y demás. Después, bueno, seguimos con el siguiente riesgo, que es la falta de aislamiento de los datos. Entonces, la multiprestación y los recursos compartidos son características de lo que es la nube, ¿verdad? La multiprestación es que yo como proveedor no le voy a prestar servicios solo a su empresa, sino a varias al mismo tiempo. Y los recursos compartidos, entonces, toda la información de todas las empresas a las que yo les presto el servicio van a estar en un mismo lugar. Entonces, puede ser que yo entre y yo sea Coca-Cola y entre y ahí está la información de Claro y de Movistar y de la otra empresa y yo pueda tener acceso a todo. Entonces, ¿cómo hacemos, bueno, cómo reducimos este riesgo? Tenemos que, bueno, hablar con el prestador del servicio de la nube y que nos garantice que esos datos estarán correctamente aislados
y que los procedimientos de cifrado de la información se realizarán por personal experimentado, ya que el cifrado de los datos mal realizado también puede producir problemas con la disponibilidad de los datos o incluso la pérdida de los mismos. Y también que nosotros tengamos solo acceso, cada contratador tenga acceso solo a su propia información y no a las de todos los demás. Y después tenemos otro riesgo que es la indisponibilidad del servicio en caso de desastre. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo toda mi información de mis clientes, de mis cosas en esos servidores de mi proveedor y alguien fue a donde está el lugar y se lo quemó todo y se perdió mi información. Entonces, yo tengo el riesgo de perder todo lo que tiene que ver en mi empresa. Entonces, la recomendación es que siempre exigir a los proveedores que los datos, bueno, que haya una viabilidad de una recuperación completa y el tiempo que podría recuperarse todos esos datos. Y yo también creo que otra forma de bajar el riesgo sería digamos que yo tengo un montón de dinero en mi casa y tengo la caja fuerte y se meten a robar y se llevan la caja fuerte y se me llevaron todo el dinero. Entonces yo pienso que también otra forma sería tener un backup con otro proveedor de nube y tener los datos en dos lugares diferentes para que, digamos, si yo se llevaron el dinero de la caja fuerte, pero yo allá en la otra gaveta tengo más dinero, entonces no se me llevaron todo y no quedé completamente en la quiebra, igual con la información, que se me lleven, pero que no se me lleven toda la información o que por lo menos la tenga guardada en otro lugar donde pueda tener acceso a ella. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, vean que esto lo traje a colación el tema porque habíamos hablado antes, ¿verdad? De que muchas de las cosas, los beneficios y demás, ¿verdad? Muchas de las empresas, para no tener que invertir, simplemente dicen, hey, lo hacemos en la nube, ¿verdad? Y lo hacemos en la nube, sí, ahí ajustamos nuestra infraestructura, las telecomunicaciones, vamos a trabajar, no sé, con una plataforma digital móvil en vez de computadoras de escritorio y listo, y es mucho más barato y ahí pagamos por uso, ¿verdad? De los recursos, no pagamos licenciamientos con costos altos ni nada. Pero, nuevamente, hay riesgos asociados con computación en la nube. Entonces, si hay riesgos asociados con eso, lo peor que yo puedo hacer es decir, vamos a hacer computación en la nube y no verificar cuáles riesgos nos van a afectar. Estos son los clave, ¿verdad? Como los básicos, los genéricos, ¿verdad? Cada empresa, dependiendo de lo que quiera poner en la nube, va a tener que analizar otro conjunto de riesgos ya asociados específicamente a la aplicación, al tipo de software o al tipo de plataforma que va a trabajar en la nube. Entonces, de nuevo, lo que no podemos, el pecado es ignorar esos riesgos, no tenerlos gestionados, no saber que existen, no trabajarlos. Entonces, vean que todo lo que hacemos con tecnología y lo que no hacemos con tecnología va a tener riesgos asociados que es importante que vayamos controlando. Y ahora, la que sería la última exposición de hoy, Luis Diego Conejo, no sé si está, no lo veo, pero no sé si está con otro nombre. No. Este es otro elemento que es interesante, ¿verdad? Que es la parte de la informática forense. Digamos que no está completamente ligado, ¿verdad?, a la parte de riesgos, pero es un tema que es interesante que sepan que existe. Y esta parte de la informática forense es precisamente un proceso, ¿verdad?, igual, ¿verdad?, donde cuando ocurre algún tipo de ataque me permite identificar, ¿verdad?, hacer todo un análisis, recopilar evidencias del ataque que hubo, de la forma en la que se dieron los eventos, ¿verdad? Desde que se percibió que existía un ataque hasta que se evidenció que realmente era un ataque y demás, hacer todo el seguimiento de todo lo que sucedió ahí para eventualmente poder empezar un proceso legal en contra del atacante. Aquí pues igual hay varias cosas que están relacionadas en el sentido de que por un lado el evento tiene que ser detectado como un ataque y hay, creo que se los había mencionado antes, dos formas básicas de actuar. Una es decir, estoy siendo atacado
no voy a hacer nada, voy a impedir el acceso, ¿verdad? Que continúen el acceso a la información que está siendo atacada, robada, copiada, lo que sea, ¿verdad? Y voy a sacar copias de todos los equipos en este momento que me sirvan como evidencia del ataque que estoy teniendo. Esa es una reacción. En cuyo caso, pues yo trato de recopilar todas las evidencias del momento y demás, hacer copias. Y la otra reacción que puedo tener, que usualmente es la que se tiene cuando se tiene una oficina de ciberseguridad en una empresa, es: estoy siendo atacado, voy a contraatacar y proteger para encontrar al delincuente. Porque si bien es cierto, en la primera toda la evidencia del ataque está inalterable, yo no he reaccionado, no he hecho nada, no he cambiado configuraciones, así que evidentemente se puede ver qué fue lo que hizo el atacante. Sin embargo, no hago nada más y eventualmente no voy a saber quién me está atacando. Entonces, puedo levantar un proceso judicial, pero ¿contra quién? Mientras que con la segunda yo trato de encontrar quién me está atacando para poder levantar después el proceso legal. Pero tengo el problema de que entonces, como yo contraataqué, yo cambié las condiciones del ambiente informático y cambié muchas cosas, entonces no puedo garantizar que la evidencia que yo presente es tal y como sucedieron los eventos. Para eso tendría que tener registros de todas las transacciones, ¿verdad? Alguien llevando nota de todas las decisiones que se tomaron en un momento y tener que ir haciendo respaldos con cierta brevedad para que se vaya viendo el paso a paso de cómo fue que sucedió todo. Entonces, vean que esto es algo que tiene que estar decidido con antelación. Yo no puedo pensar que alguien va a estar tomando nota de las decisiones, haciendo los respaldos, contraatacando y demás, ¿verdad? En el momento. Tiene que ser algo, un procedimiento estándar que ya había sido establecido con antelación. En el caso de la informática forense, como les digo, se quiere recopilar evidencia. Entonces, esa evidencia tiene que mantener una cadena de custodia que garantice que desde el momento del ataque en el que se registra, se está haciendo todo el inicio del proceso, ¿verdad? Todas esas evidencias, que en este caso van a ser digitales, no van a ser alteradas. Eso implica que necesitamos un medio de almacenamiento que sea bastante seguro, confiable, que no va a perderse información, que no va a ser dañada fácilmente y que las personas, desde que se almacena, por decir así, digamos que tenemos un disco duro externo donde está todo, ese disco duro externo se va a ir llevando un registro de todas las personas que han estado custodiando ese disco duro o todo el conjunto de evidencias, ¿verdad? Con garantía de que no han sido alterados. Para eso se utilizan entonces que se ponen en ciertas bolsas con sellos y demás, y los sellos tienen que permanecer intactos hasta que se presenta la evidencia ya propiamente en el juicio. Es parte de lo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Como les digo, que todas esas evidencias sean lo suficientemente claras para que el proceso judicial pueda continuar y pues es en parte, ¿verdad? Uno de los riesgos que tenemos en la organización, si queremos gestionar todo el proceso a nivel judicial, pues entonces es ver cómo tenemos que hacer para que nuestras evidencias sean válidas y pueda llevarse todo el proceso a buen término para nuestra empresa. ¿Okay? Esas serían las exposiciones de hoy y solo me quedarían para la próxima semana, para el martes, me quedarían Luis Guillermo Montero, Jorlen Vanessa Torres y Keiner Josué Vargas, ¿verdad? Si hay alguien que por alguna razón no presentó esto, que acuérdense que es un quiz, me avisa, ¿verdad? Yo aquí tengo quienes han presentado, quienes no han presentado, pero por si acaso, ¿verdad? Si alguien dice yo no he presentado y no tengo tema asignado, este es el momento porque ya terminaríamos con las exposiciones el próximo martes, ¿ok? Vamos ahora entonces a trabajar con el caso 2A. Vamos a ver lo de riesgos. Vamos a ver aquí, ya les pongo esto. ¿Lo leyeron el caso 2A? La fábrica de galletas Macarena. Vamos a hacerle una lectura rápida, porque esto sí quiero que lo trabajemos un poquillo así, ¿verdad? Que lo vayamos viendo como paso a paso, porque es del caso en sí mismo, ¿verdad? Y de cuáles son las expectativas de negocio, porque acuérdense que los riesgos los trabajamos en función de los objetivos del negocio, cómo vamos estableciendo nosotros las pautas para poder hacer la gobernanza y la gestión de los riesgos, ¿ok? Entonces vamos a trabajarlo de esta forma.
como les digo, voy a hacer una lectura rápida. La fábrica Macarena, ¿verdad? Es una empresa galletera familiar española de más de 50 años de antigüedad, con una tradición artesanal, que empezó siendo un negocio pequeño para ir creciendo generación tras generación. En las últimas décadas ha llegado a convertirse en una empresa mediana, aquí es mediana, perdón, no mediada, con una cierta presencia internacional. Su línea de negocio principal la constituye la fabricación y distribución de galletas, es decir, línea principal de negocio, por ahí andan los procesos de valor. Y se trata de una empresa madura, por lo que desarrolla una visión innovadora hacia segmentos específicos del mercado, lo cual le ha permitido una adecuada diversificación de productos. Ojo, visión innovadora, diversificación de productos. Estamos hablando de que la estrategia anda más o menos por la diferenciación. La única fábrica que tiene se encuentra ubicada en España, desde donde exporta sus productos a varios países dentro y fuera de la Unión Europea, enfrentándose y gestionando los riesgos propios de la regulación alimentaria comunitaria, así como de las regulaciones propias del sector en países fuera de la Unión Europea. La misión, ofrecer productos de alta calidad, vean que aquí se confirma lo de la diferenciación, sobre la base de la mejor tradición gracias a las recetas procedentes de las primeras generaciones de la familia y que se han transmitido de padres a hijos, conservando el saber hacer con el mayor cuidado posible para que sus productos no pierdan su personalidad. La visión, ser la empresa que mejor combine la tradición con la modernidad, reforzando la confianza de los clientes tanto a nivel nacional como internacional. Valores, calidad, integridad, responsabilidad, tradición, oferta cercana a las necesidades de los clientes, sostenibilidad, responsabilidad ambiental y compromiso con la sociedad. Continúo. En el desarrollo del último plan estratégico a 5 años, la empresa elaboró un análisis DAFO o FODA o como quieran llamarle, ¿verdad? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, cuyos resultados, a partir de diversos factores, dieron como resultado el establecimiento de las siguientes áreas prioritarias. Primero, la expansión internacional. El objetivo se centra en mejorar su posicionamiento e imagen de marca en otros mercados en los que ya opera, Reino Unido y Polonia, por ejemplo, al tiempo que se expande a países donde no tiene presencia. Dado que el mercado europeo se encuentra maduro y en decrecimiento, tras realizar un estudio se optó por incursionar en el continente americano, específicamente en Chile, pues el estudio mostró que ha aumentado el consumo de galletas en un 50% en los últimos 5 años, principalmente en el consumo de galletas saludables. Entonces ahí ojo que estamos viendo, queremos expansión, estamos buscando un nicho de mercado en el que esté creciendo nuestra gente, ¿verdad? El consumo de nuestro producto, perdón. Después, otra área prioritaria, ampliación de la diversificación de productos. Se van a introducir nuevos productos más sanos, sin gluten y sin azúcar, para dar respuesta a un nuevo segmento de mercado. Tercero, ampliación de instalaciones productivas. Como la única fábrica actual solo cuenta con 3 máquinas amasadoras para el preparado de la masa base, se considera necesario adquirir una nueva fábrica en Polonia con 2 nuevas máquinas amasadoras, con el fin de mitigar el riesgo de saturación de las 3 máquinas actuales, además de disminuir costos de transporte hacia la zona este de Europa. Cuarto, implementación de un sistema integral de gestión de riesgos corporativos. Actualmente no se dispone de una definición organizacional de lo que se considera riesgo, ni una metodología de gestión de riesgos definida. La práctica existente consiste en resolver los problemas conforme van surgiendo e informar al Consejo de Administración sobre los que son más preocupantes, aunque esa priorización es completamente subjetiva. Esto es lo que les he dicho varias veces, ¿verdad? Si yo no tengo los criterios establecidos de antemano, todo va a depender de quién y el cuándo se tomen ese tipo de decisiones, ¿verdad? De la experiencia que tenga la persona, del enfoque que tenga del mercado, del enfoque que tenga de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, otra área prioritaria, la sostenibilidad económica y financiera. Como elemento transversal se desean mantener las principales magnitudes económico-financieras en niveles adecuados para garantizar la viabilidad del negocio a largo plazo. Se considera que la empresa tiene un nivel de una solvencia adecuado siempre que los fondos propios representen al menos el 50% del total del pasivo. Me dice ahí ver último balance que hay por ahí anda. Vean que esto lo que tiene muy interesante, ¿verdad? Que quería que lo vieran y por eso este casito lo encontré, me gustó y lo adapté a lo que necesitamos.
es que se está hablando de estrategia, ¿verdad? En cuanto a la parte, bueno, meramente estratégica, ¿verdad? La redundancia, ¿verdad? De que quiere diversificar, de mantener la calidad, la diferenciación de sus productos. Está hablándome de ventas, de incrementar el mercado, de ir a nuevos países, de aumentar, perdón, la capacidad productiva. Ya estamos hablando del área de operaciones. Por aquí estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de cómo puedo yo mezclar algunos de los elementos económico-financieros de la empresa para poder establecer cómo voy a hacer la gobernanza de los riesgos. Entonces, son muchos elementos que yo tengo que tener claros dentro de la empresa para tomar estas decisiones. ¿Sí, José? Profe, yo le iba a preguntar que la vez pasada usted hizo como una aclaración, digamos que cuando el tipo de estrategia se adapta a la misión o la visión, eso sería un tipo de planeamiento estratégico o de valor. No, perdón. Yo hablaba de procesos, me parece. Sí, proceso, sí. Sí, el proceso, siempre y cuando apoye directamente la estrategia, es un proceso estratégico. Si más bien el proceso lo que hace es cumplir la función de la empresa, en este caso vean que es una fábrica de galletas, entonces tal como se lo señalé antes, ¿verdad? El enfoque está en, por aquí era donde decía, fabricación y distribución de galletas. Entonces, esos procesos tienen que ser de valor, porque son la razón de ser de la empresa. Ahorita aquí viene el mapa de procesos para que lo vean de este caso. Entonces, a ver, nos queda más claro. Pero eso de los procesos es lo que yo les decía. Hay que conocer la estrategia, conocer el propósito del negocio para poder ubicar bien, mapear bien esos procesos y poder trabajar. Pero bueno, como les decía antes, esto me gustó porque entonces vean que hay varias áreas que están involucradas en la forma en la que yo voy a determinar cómo gobernar los riesgos empresariales. Continúo acá. Dice, como uno de los primeros pasos para implementar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos Corporativos, se ha decidido tomar una actitud conservadora ante el riesgo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Bueno, la cultura de riesgo que tengamos en la empresa viene de la alta dirección. Puedo ser muy aventado, tomo muchísimos riesgos, donde puedo perder mucho y puedo ganar mucho. Más o menos, ¿verdad? Cuando no me arriesgo demasiado, pero tampoco gano tanto, o voy a ser conservador. Voy a arriesgarme lo menos posible para mantener todo estable. Es la actitud conservadora esta, ¿verdad? La que me permite ir madurando mi sistema de gestión de riesgos y cuando lo tenga más controlado, eventualmente puedo aumentar el apetito del riesgo y tomar decisiones un poquito más agresivas. Entonces, nuevamente la decisión viene a ser de la alta dirección. Uno puede llegar y recomendar una actitud y si la alta dirección dice no, lo que yo quiero es tal otra cosa, bueno, está bien. Y se trabaja a partir de esa decisión. Todo esto son decisiones. ¿Okay? Pero en este caso me están diciendo que es una actitud conservadora, es decir, voy a arriesgar lo menos. Me voy a ir a hacer las valoraciones más altas posibles de riesgo, son las que voy a considerar como base. Y entonces me voy a preparar para esa situación peor para estar bien preparado, en vez de no prepararme tanto y más bien que me agarre de imprevisto, ¿verdad? Algún evento de esos. Me dice aquí, la capacidad máxima de riesgo se ha estimado en un 15% del capital de la empresa. ¿Okay? Entonces necesitamos de ese 15%, ahí por ahí vienen los estados, ¿verdad? El capital de la empresa, eso es lo que necesitamos para mantener en funcionamiento la empresa. Es lo que habíamos visto. Sujeto a cambios conforme se comience a afinar el sistema. Nuevamente, como les dije antes, podemos empezar ahí y conforme vamos madurando, vamos con mayor apetito, vamos ajustando la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este 15% me refleja efectivamente la actitud conservadora. ¿Okay? El Consejo de Administración exige mantener una alineación completa del sistema de riesgos con la estrategia actual. La estrategia actual es la que viene dada por estas áreas prioritarias. Entonces aquí yo necesito considerar estos elementos para poder definir cómo voy a manejar el riesgo. Respetando en todo momento los valores organizacionales, que eran los que estaban acá, calidad, integridad, responsabilidad, etc. ¿Okay?
Por acá entonces, vean que este es el mapa de procesos, ¿verdad? Estratégicos, tengo las decisiones estratégicas de la compañía, ¿verdad? Donde aquí no me establece mucho detalle, como que no son procesos bien formalizados los que tenemos en ese enfoque. Tenemos algunos procesos operativos. Esto no lo hice yo, digamos, esto como les digo, es un caso que por ahí encontré, sí le hice algunos cambios, pero entonces el mapa lo dejé tal como venía en el caso original. Los operativos, ¿verdad? Desarrollo de productos, planificación, aprovisionamiento, la parte de producción, que es la fabricación de galletas, almacenamiento y logística, gestión de clientes y ventas, y la gestión de la calidad de aquellos lo ven como algo operativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada uno de estos procesos está inmersa la calidad. Ya hay controles de calidad en cada uno de ellos y por eso no se hace como un proceso aparte, sino que está inmerso dentro de todos los procesos de la empresa. Y después tenemos los de soporte que vendrían, bueno, que es mercado y comunicación, contabilidad y gestión financiera, gestión de personal y control y supervisión. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ellos ponen. Ahora por aquí tenemos el balance. Entonces, aquí está el balance. Lo que tenemos aquí son los activos no corrientes, corrientes y el total de activos. Por aquí tenemos todos los pasivos, el patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente y el total de patrimonio y pasivos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta información es importante? Bueno, por un lado, porque aquí me dice que se considera que la empresa tiene un nivel de solvencia adecuado siempre que los fondos propios representen al menos el 50% del total del pasivo. Entonces, vamos a ver. Los fondos propios son 82 millones. El total del pasivo son 141 millones. Entonces, la idea es que los fondos propios sean por lo menos el 50% del total de pasivos. Eso serían 70 millones y medio. El fondo propio es más que eso, entonces estamos bien. Estamos diciendo que en este momento tenemos solvencia financiera, ¿verdad? Y eventualmente esto es lo que tendríamos que ir midiendo cada vez que se valoren los riesgos en cuanto a la solvencia financiera. Ver si me afecta ese fondo propio, porque si eventualmente baja de 70 millones y medio, ya estamos en insolvencia. Por otro lado, este balance me interesa, ¿verdad? Porque aquí me dice que la capacidad máxima de riesgo se estima un 15% del capital de la empresa. Y el capital de la empresa son esos 20 millones. Eso significa que la capacidad de riesgos es de 3 millones y medio aproximadamente, ¿verdad? Números redondos. Entonces, vean que por ahí, por eso me gustó mucho porque podemos trabajar muchos elementos de diferentes áreas de la organización para considerarlos dentro de lo que es nuestra gestión de riesgos. ¿Alguna pregunta? Estamos aquí solo con el enunciado. ¿Alguna pregunta de todo esto? No. Okay. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que resolver. Primero me dice, establezca las categorías para clasificación del impacto y la probabilidad, estableciendo los porcentajes correspondientes de los riesgos. Entonces, aquí era donde empezábamos con la parte de gobernanza. Dijimos, ok, todo riesgo tiene su impacto, su probabilidad. Con eso voy a construir el mapa de riesgos y a partir de las celdas que yo tenga en ese mapa de riesgos, voy a establecer las clasificaciones de los riesgos o las categorías de riesgos. Ok, entonces, primero tengo que decir cuántos niveles de impacto voy a tener y cuántos niveles de probabilidad voy a tener. Ya el caso me dijo que la empresa no tiene un sistema de gestión de riesgos. Entonces, fue lo que hablamos, ¿verdad? Que para empezar, un buen punto son 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. Y yo tengo que establecer cómo van a ser. Ok, entonces vamos a pasar aquí para que vayamos viendo, digamos, en la propuesta de solución. Entonces yo puedo decir, ok, voy a trabajar esos 3, ¿verdad? Y nuevamente, todo esto se somete a revisiones periódicas. Cuando ya esto esté bien controlado, ya yo puedo decir, ahora vamos a tener 4 niveles de impacto, 5 niveles de probabilidad y ahí vamos haciendo los ajustes. Pero de momento voy a decir que voy a trabajar con 3. Para impacto, esto que está acá, voy a considerar el alto, el moderado y el bajo.
Las probabilidades las voy a trabajar también en 3. En este caso lo puse así, probable, posible o remota la probabilidad. Ojo que aquí esto es otra cosa que es importante. No necesariamente yo tengo que equilibrar o no, hacer como la división equitativa, ¿verdad? Que digamos, yo podría decir que el remoto es entre 0 y 33%, entre 34 y 66% es posible y entre 67% y 100 es probable. Es una forma de hacerlo, pero no es necesario que sean tan equitativos. Yo puedo hacerlo así. Vean que aquí tengo un 49% que es probable. Y aquí estoy dividiendo el 51% entre otros dos niveles. A final de cuentas, va de nuevo. Es una decisión de la organización. Si contratan a un consultor en riesgos, él puede hacer recomendaciones. Pero siempre va a ser una decisión de la alta dirección cómo se va a manejar esto. Entonces, digamos que eso va a quedar así. Tenemos entonces 3 niveles de impacto, 3 niveles de probabilidad. Y aquí ya puse esto, ¿ok? Para el impacto, luego vamos a detallar cada uno de los criterios que deberíamos considerar para cuando evaluemos cada riesgo, qué es lo que tenemos que evaluar en ese riesgo. Entonces aquí vamos al ejercicio B, que es el que dice qué criterios deberían considerarse para evaluar el impacto de los riesgos, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso nos va a llevar a lo que aquí decía, que es muy importante. El Consejo de Administración exige mantener una alineación completa del sistema de riesgos con la estrategia actual, respetando en todo momento los valores organizacionales. La estrategia me dijo que aquí tengo estas áreas prioritarias. Expansión internacional, ampliación de la diversificación de productos, ampliación de instalaciones productivas, bueno, la implementación del sistema integral de gestión de riesgos y la sostenibilidad económica y financiera. Entonces, vamos a quitar, por decirlo así, ¿verdad? No es quitarlo, pero de la implementación del sistema de riesgos, porque es lo que estamos haciendo, precisamente. Estamos construyéndolo. Entonces, ese lo vamos a eliminar de todos estos otros criterios porque es lo que está en construcción. Pero sí vamos a considerar estas otras 4 para establecer los criterios a partir de los cuales yo voy a evaluar los riesgos. El impacto de los riesgos que luego identifique. Entonces, yo puedo tener un criterio o varios criterios para cada una de las áreas. En este caso me parece que solo trabajé uno por cada área. Por aquí lo vamos a ver, sí. Ok, entonces, como les digo, yo puedo decir, para expansión internacional voy a considerar aumento de ventas en países extranjeros con respecto al año anterior. Ese va a ser mi criterio. Entonces, cada riesgo que yo identifique, voy a ver cómo afecta el aumento de las ventas con respecto al año anterior. Yo dije que para el impacto voy a tener 3 niveles, alto, medio y bajo. Entonces, yo tengo que establecer los valores para este criterio bajo los cuales yo voy a decir si el riesgo es alto, es medio o es bajo. En este caso, yo voy a decir, bueno, si el aumento de las ventas, ocurre algo, un incidente, un evento de riesgo ocurre y me afecta las ventas, y entonces digo, si el aumento de ventas en el extranjero es de un máximo de un 5%, entonces voy a decir que el riesgo es alto, porque me está afectando la meta. La meta mía va a ser que sea mayor al 15%. Cuando sea mayor al 15%, entonces el riesgo es bajo. Y va a ser moderado cuando esté entre un 6 y un 15%. Entonces, sea cual sea el evento de riesgo que yo identifique, si yo hago los cálculos, mido y resulta que una de las consecuencias es que el aumento de las ventas solo va a ser de un 7%, entonces yo aquí llego y digo 7% cae en moderado. Entonces ya yo sé que ese criterio va a ser moderado. Aquí estamos hablando del criterio, no del riesgo completo, ¿verdad? Para este criterio va a ser moderado. Si a mí me dicen, si ese evento sucede, las ventas van a ser de un máximo de un 2%, ya yo sé que aquí lo tengo medido. Aquí dice que si es menos, bueno, un máximo, un 5% es alto.
Entonces vean que se pierde toda la subjetividad del momento. En todos los casos, yo voy a tener un valor y ese valor lo voy a comparar con estos rangos para poder establecer el impacto de ese criterio específico. Ahora, como les dije antes, para todo riesgo voy a medir todos los criterios. Este es el criterio con el que yo voy a trabajar la expansión internacional. Tengo una segunda área prioritaria, la ampliación de la diversificación de productos. Yo digo, ok, necesito un criterio para evaluar esto. Cuando un riesgo se materialice, ¿cómo me afecta esto? Entonces, yo el criterio de valoración, en este caso dije, va a ser la tasa de ventas de nuevos productos. No de los que yo ya tengo, que han estado ahí. Vean que la empresa tiene 50 años. No, esos no. Los nuevos, los que estoy sacando sin gluten, sin azúcar, todo eso no. Entonces, yo voy a medir esa tasa de ventas. Y si un riesgo se materializa, entonces voy a decir que el riesgo es bajo si la tasa de ventas de esos nuevos productos sigue siendo mayor al 55%. ¿55% de qué? Pues de lo que fabrico, ¿verdad? Si yo fabrico 100, tengo que garantizar que vendo 55 o más. En ese caso, si el riesgo sucede y me afecta la tasa de ventas, pero siguen siendo mayores al 55%, el riesgo es bajo. Pero si el evento sucede y la tasa de ventas es menor al 55, pero mayor al 11%, entonces ya yo diría, ese evento es moderado, el impacto. Y si por alguna razón con ese evento me afecta la tasa de ventas y se hace menor al 10%, entonces el riesgo es alto. ¿Ok? ¿Van quedando claros de cómo se trabaja esto? Porque esto lo tienen que hacer para el proyecto. Ustedes me van a dar una propuesta de solución y me tienen que decir cuáles son los niveles de impacto y de probabilidad y cuáles criterios van a considerar para medir el impacto que esos riesgos tengan en la organización. Tercera área prioritaria. Sostenibilidad económica y financiera, ¿verdad? Bueno, esta nota es precisamente cómo es que se calculaba lo de la solvencia financiera, ¿verdad? Aquí está la nota aclaratoria, 50% del total del pasivo, que dijimos que era más o menos 70 millones y medio, ¿verdad? Entonces, cualquier riesgo lo vamos a medir, ¿verdad? Y si me afecta la solvencia financiera, dejándola mayor a 80 millones, vamos a decir que el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque en este momento ya yo vi, ¿verdad? Que ahorita estoy en 82 millones. Entonces, si está más de 80, estamos bien, lo seguimos considerando como un riesgo, pero bajo. Entonces no hay que hacerle mucho, vamos bien. Ahora, si el evento de riesgo hace que se disminuya, ¿verdad? Ese fondo propio, de manera que ya la solvencia financiera está entre 70 y 80 millones, vamos a decir que el impacto es moderado para este criterio. Y después, si es menor a 70 millones, entonces vamos a decir que el riesgo es alto. Y ya el último, podemos incluir algo de la imagen de la empresa. Eso siempre va a ser un elemento importante pensando en los valores que nos dijeron que tenía la empresa. Que los valores eran estos de acá: calidad, integridad de la empresa, responsabilidad, oferta cercana a la necesidad de los clientes, sostenibilidad, responsabilidad ambiental y compromiso con la sociedad. Eso es imagen. Entonces, si esta parte de los valores es importante, porque ahí me lo decía, ¿verdad? Que el sistema tiene que respetar en todo momento los valores organizacionales, pues entonces es otra cosa que yo tengo que medir. Y entonces, para medirlo, voy a poner la opinión de los clientes como empresa social y ambientalmente responsable. Entonces, cualquier riesgo que se materialice, si hace que más del 90% de los clientes, según una encuesta, ¿verdad?, opinan que la empresa es altamente responsable, para este criterio el impacto es bajo. Ahora, si con ese evento, ¿qué sucede? Cambia
y es entre el 80 y el 90% de los clientes opinan que la empresa es altamente responsable, entonces ya es moderado. Vean que ya aquí vamos, ¿verdad? De porcentaje. Y si es menos del 80%, voy a decir que el criterio es alto, tiene un impacto alto. ¿Ok? Entonces, como les decía, cuando identifique algún riesgo específico, yo voy a ir a ver cómo afecta el aumento de ventas en países extranjeros. También voy a ver cómo afecta la tasa de ventas de nuevos productos. También voy a medir cómo afecta la solvencia financiera y cómo afecta la opinión de los clientes en cuanto a esta parte de responsabilidad social. Y entonces, con el resultado, yo establezco para cada criterio cuál es. Entonces, digamos que aquí me dice que este es alto. Por cualquier cosa, no, un riesgo X. Aquí es moderado. Aquí es moderado. Digamos que aquí es moderado y que en este caso es bajo. Entonces, yo llego, analizo un riesgo y cuando hago la valoración, esto es el resultado. En expansión internacional, este es el único criterio. Como a mí me dijeron que voy a mantener una actitud conservadora, es decir, arriesgo poco, significa que con uno solo de los criterios que esté alto, yo el riesgo XS voy a decir que tiene un impacto alto. Entonces me estoy preparando para lo peor. Por eso digo que soy conservador. Cuando tengo una actitud más bien agresiva, si fuera el caso, con uno solo que tenga un criterio bajo, yo voy a decir que el riesgo tiene un impacto bajo. Cuando tengo una actitud intermedia, moderada y demás, entonces usualmente yo lo que hago es que establezco algún tipo de sistema numérico para establecer una calificación, poder promediar estos resultados y a partir de esos resultados establecer el nivel de impacto del riesgo. ¿Okay? Pero entonces en este caso, como que me decía, es conservador. Entonces cuando es conservador, tomo el impacto, el criterio más alto como el impacto general del riesgo. ¿Queda eso claro? ¿No tienen dudas? Ok, así que tengo entonces todos los criterios. Ajá. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Donde dice solvencia financiera. Entonces, ¿qué sería eso? El impacto. Este es un criterio para medir el impacto. O sea, para medir el impacto de un riesgo, tengo estos 4 criterios. Aumento de ventas, tasa de ventas, solvencia financiera y opinión de clientes. Entonces, todos los riesgos que yo identifique para mi empresa, tengo que evaluar estos criterios para cada uno de los riesgos en forma separada. Yo digo, riesgo 1, el resultado para cómo me afecta el aumento de las ventas es tanto. ¿Cómo me afecta la tasa de ventas? En tanto. ¿Cómo me afecta la solvencia financiera en tanto? Y cómo me afecta la opinión de los clientes en tanto. La actitud conservadora me dice que si tengo uno alto, entonces el impacto es alto. Puede ser que aquí más bien yo no tenga ninguno alto, sino que todos sean moderados y bajos. Entonces, el más alto de todos sería moderado. Si todos son bajos, pues entonces obviamente es bajo. Pero estos son los criterios que tengo que evaluar para cada uno de los riesgos, para medir su impacto. Si tengo N riesgos, los N riesgos tengo que evaluarlos con cada uno de los criterios en forma independiente. ¿Ok? Entonces, ya con esto, bueno, ahora lo que me... Ajá. ¿Me dijeron algo, no? Ahora lo que me dice es establezca la clasificación que debería asignarse a los riesgos con base en el resultado de su valoración e indique las acciones generales que deben realizarse para cada clasificación. Entonces, ya tengo escala, 3 niveles de impacto con sus criterios establecidos y 3 niveles de probabilidad, ¿verdad? Que eran los que había visto acá. Entonces, con base en esto, yo digo,
cuántas clasificaciones voy a tener al final del riesgo, que era aquella matriz que tenía azul, verde, amarillo, rojo, y que yo les decía, cada color me va a representar una de las posibles clasificaciones del riesgo. Entonces yo tengo que decidir cuántas clasificaciones de riesgo voy a tener acá. Nuevamente, si estamos empezando, 3 niveles de impacto, 3 niveles de probabilidad, 3 clasificaciones de riesgo. Es lo más sencillo. Y después ir ajustándolo. Entonces, yo podría llegar a decir, ok, vamos a hacerlo así. Vamos a establecer estos 3 niveles, estos tres clasificaciones. Va a haber riesgos críticos, va a haber riesgos medios y va a haber riesgos leves. Esa es la clasificación. Entonces, las acciones generales, yo determino cómo voy a reaccionar. Si un riesgo es crítico, es decir, cae en una celda de color rojo, yo voy a decir, bueno, debe controlarse inmediatamente. Pueden implementarse acciones temporales mientras se encuentra la solución definitiva. Se asigna un periodo de 3 meses para desarrollar acciones que disminuyan el nivel de riesgo a medio. Eso significa que me bajen de rojo a una celda en color amarillo, sea porque disminuyo la probabilidad o porque disminuyo el impacto, pero tiene que pasar a nivel amarillo. El gerente correspondiente, o sea, del área a la que pertenece el riesgo, es responsable de aprobar los recursos necesarios para implementar las acciones y dar seguimiento semanal a las iniciativas. Es decir, yo encuentro un riesgo, lo valoro y me cae en una casilla roja y ya el gerente tiene que tomar acciones, establecer responsabilidades y semana a semana ir verificando que se vaya cumpliendo un plan de acción. Y ese plan de acción lo tenemos que determinar en 3 meses. Entonces ya muy claro. Ahora, yo no estoy diciendo cuál es el riesgo. Lo que interesa es saber que esto es lo básico que se tiene que hacer. Las actividades específicas ya van a depender del riesgo, por supuesto. Pero ya yo sé que tengo 3 meses y quién es el responsable de ejecutar esas mejoras. Siempre que evalúe un riesgo y caiga en una celda amarilla, entonces voy a decir que la clasificación es medio y entonces esto es lo que tengo que hacer. Inmediatamente desarrollarse un plan de acción por implementar. Pero aquí ya tengo más tiempo porque es medio, no es crítico. Tengo 6 meses y la idea es disminuir de medio a leve, pasar de una casilla amarilla a una casilla verde. El gerente correspondiente del área a la que pertenece el riesgo debe comunicar a la dirección quién será el responsable de dar seguimiento al plan. Ya no es necesariamente el gerente el que da seguimiento, sino que ya el gerente puede decir, bueno, yo voy a delegarle esto a tal persona. Y esa persona es la que obviamente va a tener que presentar informes y demás, pero es el que le va a dar seguimiento, no el gerente en sí mismo. Ya bueno, ven, y ahí dice elaborar un informe de avance mensual. Entonces, vean que aquí es algo muy curioso. Si yo tengo un riesgo que cayó en una casilla roja es crítico, en 3 meses lo paso a medio. Y en el momento en el que llega a medio, tengo 6 meses para pasarlo a leve. Entonces, se está implementando un procedimiento que me dice que en 9 meses debería pasar un riesgo de crítico a leve. ¿Ok? Y si tengo un riesgo que lo evalúo y me cae en una casilla verde, va a ser leve. Entonces, leve que dice que semestralmente el supervisor, ya no es el gerente, va a validar que los controles, lo que yo hago para controlar ese riesgo, mantienen su eficacia, que el nivel de riesgo permanece igual. Por lo que les decía, puede cambiar en el tiempo debido a N cantidad de factores externos. No requiere de ninguna acción a corto plazo. Entonces, solo controlar que se mantengan leve, que se mantengan leve. Si cambia amarillo, ya sé que en amarillo tengo 6 meses para devolverlo a leve. Si cambiara a rojo, tengo 3 meses para pasarlo a medio y etcétera, etcétera. Entonces, estas son las clasificaciones generales del riesgo. Y ya lo último que yo haría aquí como parte de la gobernanza, ya establecí los niveles de impacto y los niveles de probabilidad. Ya establecí los criterios a partir de los cuales yo voy a evaluar el impacto. Para las probabilidades, eventualmente puedo recopilar datos históricos para establecer la probabilidad de ocurrencia o puedo establecer todo un montón de métodos matemáticos que no vamos a ponernos a trabajar. Después establezco las clasificaciones posibles de los riesgos, que son las que estoy asociando con los colores de las celdas. Y así que tengo eso, entonces yo voy a generar el mapa de riesgos o la matriz de calor, donde ya yo sé que tengo que repartir
para que haya riesgos rojos, riesgos amarillos y riesgos verdes. Entonces, yo construyo eso. Tengo 3 niveles de impacto, 3 niveles de frecuencia. Eso me da una matriz de 9 celdas. En este caso, yo la hice equilibrada, completamente equilibrada. Hay 3 celdas para riesgos críticos. Hay 3 celdas para riesgos medios y hay 3 celdas para riesgos leves. Entonces, yo llego y evalúo un riesgo. Me dice que es moderado y con frecuencia remota. Moderado con frecuencia remota, cayó en verde. El verde, el supervisor se encarga de verlo. Si yo tengo un riesgo L, por decir otra letra, que el impacto es alto y la frecuencia es posible. Entonces yo digo alto y posible, cayó en rojo. Tengo 3 meses para que el gerente me lo pase a medio. ¿Cuál medio? Cualquiera de estos. Esta o esta. Lo que necesito es pasarlo a una celda amarilla. Y cuando llegue a la celda amarilla, digamos que fue acá, cae en amarillo, necesito pasarlo a una de las verdes. Por eso les digo que ya ese plan de acción específico dependerá del riesgo que yo esté analizando. Pero en términos generales, sé cuánto tiempo tengo. Eventualmente me pueden decir cuál es el presupuesto que tengo para el plan que quiero implementar. ¿Preguntas? No. Como les digo, esto me lo tienen que hacer para su proyecto. Entonces vayan trabajándolo, ¿verdad? Para que no se les haga un mundo, ¿verdad? Ya cuando me van a dar el otro entregable. Para efecto de nosotros, lo que van a identificar son riesgos asociados específicamente a la propuesta de solución que ustedes me están dando para el proyecto, ¿verdad? No son riesgos generales de la empresa, sino la empresa, vamos a asumir que ya tiene sus riesgos. Y ustedes dicen, al implementar esta solución, los riesgos que puede tener la empresa son este y este y este y este. Y esos los tienen que evaluar bajo un método, ¿verdad? Que ustedes me dicen cuántos niveles de impacto, cuántos niveles de probabilidad, cuáles criterios están evaluando y cómo va a estar conformada esta matriz, ¿verdad? Este mapa de riesgos. ¿Ok? Hay gente, aquí yo podría decir, bueno, todo lo que tenga impacto alto va a estar en rojo. Entonces yo todas estas las pongo en rojos y tal vez esta. Todo lo que va a estar en impacto bajo va a estar en verde. Entonces todas estas y tal vez esta. Y entonces solo me quedaría una celda en amarillo. Bueno, no importa. Como les digo, todo eso es una decisión del negocio. Lo que quiero es que entonces ustedes lo trabajen y van. Ok, listo, entonces. Ay. Voy a cerrar acá, no voy a guardar nada. Y entonces, bueno, nos quedan unos 10 minutitos. Vamos a empezar a ver un poquito, ¿verdad? Del otro tema que sigue. Que es la parte de ya valoración y respuesta a los riesgos. Entonces, vean que así que ya yo tengo determinado el método, cómo voy a trabajarlo, voy a empezar a trabajar en cada uno de los posibles riesgos. Nuevamente, ya tengo los criterios de riesgos, ¿verdad? Y ahora hago la identificación, el análisis y la evaluación y escojo cómo voy a responder a cada uno. Sí, es cierto. Gracias, Andrés. Perdón. Sí, hagan el quiz. Y esto lo vemos entonces en la próxima sesión. Tenemos 11:50. Ya está disponible el quiz. Voy a modificar la hora de entrega para que tengan los 15 minutos. En realidad es rápido, ¿verdad? Pero para no perjudicarlos. Gracias por acordarme y entonces no pásense más bien a hacer el quiz. Voy a detener la grabación aquí también.